Acá estamos con la coneja del fondo. Se ve re fea. El nuevo integrante de la familia, recién lavadito, por eso está medio peinado. Mi nombre es Lena y hoy le quería comentar algo muy especial. Me cansé de hacer el recorrido por la casa. Me puse a hacer pastelitos, pero después de los primeros 6 pastelitos que hice, me salieron horriblemente el repulgue, o como sea que se llame, dije, bueno, ya que no me van a salir bien, me saco la foto porque me están molestando. Ya que no me salieron bien, bueno, entonces me voy a agarrar y me voy a poner creativa. Salieron estas cosas que están acá. Opté por agarrar y hacer un repulgue que a mí me es más fácil. Hice este, que es como un sobrecito, ¿sí? La cuestión es la siguiente, como que la cagué porque también puse poco relleno y habían partes donde no habían relleno. Entonces decidí ponerle chocolate, le pueden poner chocolate, supongo, o alguna cosa así, y canela. Algunos, no todos, porque a mi abuela no le gusta. Por otro lado, pensé y dije, bueno, no le voy a poner tanto chocolate, tanto canela, porque ya de por sí los 3 gustos que tienen junto con el membrillo son bastante fuertes. Entonces como que no quería que quedara muy empalagante o muy ¿no es cierto? Entonces bueno, lo que hice fue poner un poco de cada cosa que queden neutralizados los sabores y aparte bueno, de la pasta, ¿no? Frita. Mi abuela llega a probar uno de esto y creo que le va a dar una pataleta al hígado. Siendo honesta, suena la percuta, como decía mi papá, si te gusta bien y si no te vas a la... algo que termina con puta. Como ruta. Y al final de cuentas, esta es la primera vez que hago pastelitos y honestamente son más difíciles de lo que pensaba. Y sobre todo porque la masa ni siquiera es masa de pastelitos, es masa de empanada. Y empanadas para el horno. Así que hayan quedado ricos, creo que ya es un milagro. Así que bueno, espero que les sirva este tutorial de que si haces algo mal, ponte creativo y haz pastelitos con forma de sobrecito. Bueno, y si al final te pones creativo, quizás me parece a mí que en vez de hacer una cosa muy convencional como los pastelitos, termines haciendo algo quizás más rico. Ojo, los pastelitos no tienen nada que pelear, ¿eh? Son ricos, por algo me puse a hacerlos, pero... vamos a filmar a mi abuela comiendo. Ahora me vuelvo a colocar las hojotas. Odio las hojotas. O sea, está todo bien con las hojotas, pero las odio. Me molestan tanto caminar con hojotas, no sé, pero hace tanto calor que se me caigo. Mira, te traje para que pruebes. Eso sí, que la canela es para el arroz con leche o para... Bueno, te traje 3 sin y 3 con. ¿Qué? En teoría es pastelito, pero como la cagué, dije, bueno, improviso. Así que tenés que probarlo para la cámara y decir qué tal sabe mi intento de pastelito cuadrado, sobrecito. Es como un... Para que uno corta en pedacitos. Ese no tiene canela. A ver. Y como Me parece una empanadita. Sí, lo que pasa es que me quedaron... Fue como que en la mitad me di cuenta que estaba Sí, poniéndole vos poco compraste relleno. dulce y acá tu madre tiene dulce. Sí, bueno, ese es casero. Tan rico. No, lo que pasa es que me parece que me quedaron medio aceitosos. ¿Qué le hiciste frito o no? Sí, frito. No, Con queso empanado. no están grasosos, debe que estaban al horno. No. Si te gustó, dale me gusta. Si no te gustó, escribe un comentario de por qué así me entero, suscríbete, es gratis y seguirá haciendo. Y pondré foto de pastelitos por si no sabes qué son o en tu país no se hacen. Y nos vemos en otro video.